Hace unos días estaba creando un proyecto con CSS. En específico era un menú de navegación y la verdad es que me gustó bastante y sobre todo me sorprendió la manera en que CSS Grid puede facilitar nuestra vida. Entonces decidí crear un tutorial creando ese menú, que es el menú que te voy a mostrar exactamente aquí. El día de hoy aprenderemos a crear ese menú desde cero con CSS Grid. Y te aseguro que querrás usar siempre CSS Grid en tus proyectos. Bueno, empezamos. Vamos a comenzar con la creación del menú. Para eso ya he abierto Visual Studio Code y también el navegador. Y yo tengo una carpeta que se llama menú con un archivo index.html y un archivo estilos.css. En mi HTML tengo una estructura básica de un documento HTML, además de que ya referencié a la hoja de estilos que se llama estilos.css. También tengo una carpeta llamada assets. Aquí tengo dos iconos, el icono del menú y el icono de cerrar, además de una imagen que usaré de fondo para la sección de giro. Y estos archivos los podrás descargar en la descripción de este video, así que por eso no te preocupes. Voy a pasar a Google Fonts, que es un banco de fuentes totalmente gratuitas que podemos utilizar en nuestros proyectos. Voy a buscar y voy a tomar la fuente Roboto y voy a seleccionar el peso de 300 y también un peso de 700. Voy a copiar el HTML y lo voy a pegar en mi archivo index.html, justamente antes de que termine la etiqueta head. Y ahora voy a pasar a los estilos y voy a crear un selector de body y voy a regresar a Google Fonts y voy a copiar esta regla para pegar aquí en el selector de body la regla del font family. Ahora mi documento HTML va a tener la fuente roboto. Voy a crear una etiqueta header con la clase hero. Y si yo escribo, por ejemplo, un H1 o un H2 con la leyenda tu logo, ahora ya tenemos la fuente de roboto. Si yo comentara esta regla, ya no tendría la fuente de roboto. Voy a decirle que todos los elementos tengan un margin en 0 y un box sizing border box. Y voy a pasar mientras a Hero y voy a darle la imagen que se encuentra en la carpeta de assets, que se llama hero.jpg. Voy a darle un background size que sea cover para que se ajuste a giro y además le voy a dar un alto mínimo de 500 píxeles, pero un height del 100 view por height. Es decir, este alto no debe ser menor a 500 píxeles, aunque siempre ocupará el 100% del alto. Y por último, voy a darle un color que sea blanco. Y ahora quiero hablarte del sponsor del canal. Hostinger es un proveedor de servicios web como hosting y dominio. Voy a ir a hostinger.com/AlexG para optar siempre por el mejor descuento disponible. Voy a bajar y por ejemplo voy a tomar el plan Premium, que tiene muchas características Premium, pero entre las más destacadas están dominio gratis, certificado SSL y hasta 100 sitios web. Voy a agregar el plan Premium y voy a tomar un plan, por ejemplo, de 48 meses. Voy a bajar y voy a agregar el código o el cupón de descuento ALEXG en mayúsculas y voy a aplicar este descuento. Y por un hosting premium de 4 años, el precio es de 2,400 pesos mexicanos. Esto es equivalente a $120 por 4 años de hosting premium. Seguimos con el video. Ahora sí voy a pasar a terminar el HTML. Dentro de la sección giro, quiero crear un menú de navegación con la clase nav y además el ID de nav. Este H2 voy a darle la clase nav title o nav logo. Y ahora voy a crear el menú de navegación dentro de una lista desordenada con la clase nav links, que tenga dentro un LI con la clase nav item y dentro un elemento A
que no referencie a ningún lado con la clase navLink y además la leyenda de inicio. Voy a copiar y pegar esto 3 veces y pondré la leyenda blog acerca de y contacto. Y ya tengo los enlaces. Ahora, debajo del elemento o de la lista desordenada, voy a crear un elemento A con la clase navHamburger. Y yo quiero que este elemento A referencie al menú de navegación. ¿Y cómo haré esto? Bueno, esto se hace poniendo un hash o almohadilla y el nombre del ID, en este caso nav. Si aquí se llamara, por ejemplo, Juan, entonces yo tendría que pasar a este elemento y referenciar a Juan, pero en este caso voy a referenciar a nav y dentro voy a poner una imagen que referencie a la carpeta assets y sea el icono del menú con la clase navIcon. Voy a duplicar esto una vez y voy a decirle que este elemento no referencie a nada y que tenga la clase navClose, además de que referencie al icono close. Y ya tengo todo para crear mi menú de navegación. Por último, a nav voy a darle igual la clase container para limitar su contenido. Entonces, a container voy a darle un margin auto, pero primero un width del 90% para centrar a este contenedor. Y ahora lo centra. Voy a darle un ancho máximo de 1200 píxeles para que este contenedor no rebase este tamaño y que todo lo que salga del contenedor se esconda. Ahora también quiero decirle a Giro que le voy a agregar un gradiente con la función linear gradient y voy a poner una coma para dividir al gradiente de la función que hace que se muestre la imagen. Y por ejemplo, quiero pasar de un color rojo a un color azul. Y lo observas, voy a pasar el mouse sobre el color rojo y voy a pasarlo a negro con una transparencia de 1. Si guardo se vería así. Y voy a copiar este color y pegarlo en lugar del color azul y ponerle una transparencia de 2. Esto es para que se llegue a percibir de mejor manera los textos y el logo. Ahora voy a pasar a nav, que es el contenedor de los elementos. Voy a darle un padding de 40 píxeles arriba y abajo y 0 hacia los costados, además de un display grid. Así que voy a mostrar la cuadrícula. Para eso voy a pasar al inspector de elementos y voy a activar el Toggle Device Toolbar para cambiar el ancho del viewport a 320 píxeles, que es el menor tamaño que nos da por defecto, para empezar a adaptar con Mobile First, dispositivos móviles primero, y voy a activar la grid de un color blanco para que la observemos. Actualmente aquí está la grid. Voy a decirle que quiero crear dos columnas del máximo contenido y ahora se ve de esta manera, además de que quiero pasar a las celdas a las esquinas de su contenedor, hablando de manera horizontal y que también voy a centrar a los elementos horizontalmente. Ahora quiero pasar a nav title y voy a darle un font size de 2.5 rem y no era nav title, era nav logo. Pero en vez de poner un título o un texto, tú puedes poner una imagen. Es exactamente lo mismo. Y mientras a nav links, que es el contenedor de los enlaces, voy a darle un display none para que por este momento no se muestren. Y ahora voy a usar una ventaja de CSS Grid. Voy a pasar a nav hamburger y a nav close. Y voy a decirle que cuando pasemos el mouse se muestre el cursor, además de que se posicionen en columnas desde la penúltima línea hasta la última línea y en filas desde la primera a la segunda. Y ahora posicionamos a estos dos elementos o a estos dos iconos en la misma celda de la grid. Y esto es asombroso, es el poder de CSS Grid. Esto es imposible con Flexbox. Y ahora voy a pasar al icono, que son los dos iconos, y voy a darle un width de 40 píxeles. Y voy a dejar de mostrar la grid. Porque hemos terminado. Voy a subir y voy a crear dos custom properties en el selector de nav. La primera se llamará state close y le voy a poner un scale de 0. Y la segunda se llamará state
hamburger y le voy a poner un scale en 1. Entonces, por defecto, el estado de close será un scale de 0, es decir, no se va a mostrar. Y el state de hamburger será un scale de 1, es decir, se va a mostrar. Entonces, si yo paso a nav hamburger y le doy un transform con la custom property state hamburger, se muestra. Pero si ahora paso a nav close y le doy un transform con un state de close, desaparece porque tiene un scale en 0. Si yo se lo pusiera en 1, aparece. ¿Lo observas? Y ahora, cuando yo toque a este elemento A, vamos a estar referenciando al elemento con el ID nav, es decir, a esta etiqueta. Y cuando yo toque a otro enlace que no referencie al ID nav, vamos a dejar de estar referenciando a ese elemento. Entonces, yo voy a decirle que cuando la etiqueta nav esté siendo apuntada, yo quiero que state close tenga un scale en 1 y state hamburger tenga un scale en 0. Cuando yo dé clic al menú hamburguesa, va a desaparecer y se va a mostrar la X. ¿Lo observas? Ya ha funcionado, porque básicamente cuando doy clic al menú hamburguesa, aquí está referenciando al ID nav. Y cuando referencio a cualquier otro elemento que ya no sea el ID nav, este elemento deja de tener la pseudoclase target. Y para que se vea mejor, voy a decirle a nav hamburger y nav close que tenga una transición de 0.4 segundos para transform. Y ahora si yo toco a este menú, ¿lo observas? Es una animación que se ve increíble. Voy a pasar a nav links y voy a quitarle el display none. Voy a darle un background color que sea negro y un position absolute para que salga de la grid. Y voy a posicionarlo en 0 hacia arriba y en 0 hacia abajo para que ocupe el 100% de alto, y un left de 0 y un right de 0 para que ocupe el 100% de ancho. Y si lo observas, se muestra el icono del menú hamburguesa. Esto es porque tienen un transform, y cuando le das un transform diferente a none a los elementos, le damos un z-index. Entonces, si yo quiero mostrar el logo, puedo subir y a nav logo voy a darle un z-index de 1. Y yo le puedo dar un z-index de 1 porque nav logo es un hijo directo de nav y nav es un grid container. Y los grid items o hijos directos de un grid container pueden usar un z-index. Sabiendo esto, voy a regresar y le voy a dar un padding de 0, porque como es una lista, le agrega padding por defecto. Voy a poner un display grid. Y ahora ocuparemos todo el alto del viewport, pero voy a decirle que se entre a la grid exactamente de esta manera y queda un espaciado entre elementos de 2em, además de un padding left del 5% para que se alinee con el logo. Voy a pasar a nav list y voy a quitar el estilo de lista. Y perdón, era nav item. Y ahora sí, quitamos el estilo de lista. Por último, a nav link voy a darle un color blanco y una decoración en none para quitar el estilo de enlace, un font size de 1.2 rem y un letter spacing de 2 píxeles, y se vería de esta manera. Ahora es momento de animar el menú para que cierre y se muestre. Voy a decirle a navlinks que tenga un transform que referencie a la custom property state menu, pero esta custom property no está declarada. Voy a subir y en nav voy a declarar esta custom property con un translate de menos 100% para que se vaya a la izquierda, y cuando alguien referencie o apunte a nav, quiero que ahora vuelva a 0. Y si ahora presiono el icono de cerrar, se cierra el menú. Y si toco el icono hamburguesa, se muestra el menú. Genial, ¿no? Bueno, voy a pasar a navlinks y voy a darle una transición de 0.3 segundos para la propiedad transform. Y si toco el menú, se muestra. Y si toco el icono de cerrar, se cierra. Hemos creado este menú
únicamente con CSS. Voy a hacer más grande el navegador y pasar a un tamaño mínimo de 768 píxeles. Y voy a bajar para crear un media query, donde el alto mínimo sea de 768 píxeles. Es decir, cuando el viewport tenga un ancho mínimo de 768 píxeles, yo quiero hacer cambios en la página y voy a subir y voy a copiar estos selectores y los voy a pegar en el media query. Y yo quiero que cuando entremos a este tamaño, el estado del icono hamburguesa igual sea en 0. Por lo que si yo cierro este menú, ya no se mostrará el icono hamburguesa. Y también quiero que no importa lo que pase, siempre se muestre el menú exactamente de esta manera. Y voy a borrar todo lo demás. Y cuando apunte a nav, ahora igual quiero que no se muestre el icono de cerrar y lo demás lo voy a borrar. Y ahora, si hago más pequeño el navegador, funciona el menú. Pero si lo hago más grande, a partir de 768 píxeles, ya empieza a cambiar este menú. Bueno, ahora voy a pasar a Nav Links. Voy a copiar el selector y voy a bajar. Yo quiero que el padding lo deje en 0. Esto quitará el padding left. Pero primero voy a borrar este padding left. Y se vería de esta manera. Voy a pasar el background color a su valor original y también el position a su valor original para que este elemento vuelva a ser parte de la grid. Y voy a quitar los valores offset. Si paso a Chrome se vería así. Voy a darle un gap de 1.5 y borrar el display grid. Además de pasar el transform a su valor original, quitando las custom properties. Y voy a posicionar al contenedor de los enlaces a partir de la penúltima línea en columnas hasta la última. Y ahora se posicionan aquí y en filas desde la primera a la segunda, exactamente de esta manera. Y este elemento tenía un display grid. Entonces yo voy a ponerle que tenga el flujo en columnas para que se vea así, cada elemento uno al lado del otro. Y por último voy a pasar a nav link y voy a darle un font size de un rem y un letter spacing en none. Y listo, he creado el menú desde cero únicamente con CSS. ¿Qué tal te ha parecido esta clase? Vamos a ver el resultado. Si lo hago más pequeño, se muestra el menú y funciona. Si hago más grande el navegador, se quita el menú, pero sigue funcionando. Bueno, si quieres aprender CSS como un experto, te voy a dejar un descuento a mi curso desde cero de CSS de más de 24 horas, que con ese curso sí o sí te vuelves un experto en CSS. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.